Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Siguiendo las leyes. Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2, en el contexto de un modelo híbrido, con recursos de educación a distancia. También damos la bienvenida a la profesora Janet Mendoza Romero, que se encargará de guiarnos en esta sesión de la asignatura de Ciencias, Física para segundo grado. Gracias, eres muy amable. Soy la profesora Janet Mendoza Romero. Sean bienvenidos las y los estudiantes de segundo grado de secundaria y público en general a esta sesión de física, esperando que se encuentren muy bien y que sigan cuidando de su salud, manteniéndose en casa y tomando todas las medidas de salud e higiene necesarias. Comencemos. El título de esta sesión es Siguiendo las leyes. El propósito de esta clase es que comprendan e identifiquen la primera ley de Newton, en cualquier caso, incluyendo situaciones de la vida cotidiana. Les recuerdo que es muy importante participar en las actividades de la sesión. Les sugerimos que tengan a la mano cuaderno, lápiz o pluma para anotar las ideas principales que se les presenten durante la sesión, así como preguntas y reflexiones que podrán aclarar más adelante. Las instrucciones para esta sesión son las siguientes. 1. Pongan mucha atención. 2. Anoten las palabras clave e ideas principales del tema. 3. Realicen un mapa mental utilizando los conceptos principales. No olviden incluir ejemplos de la vida cotidiana. Pueden incluir algunas ilustraciones. Ha llegado la hora de iniciar nuestra sesión de física, llamada Siguiendo las leyes. Todos hemos escuchado la palabra ley en algún momento de nuestra vida. Y no solo la hemos escuchado, también la hemos utilizado, Enrique. ¿Me podrías dar un ejemplo donde hayas escuchado la palabra ley? Pues cuando la escuchas en las noticias que cambiaron algunas leyes o que alguien quebró alguna ley o en los reglamentos de la escuela. Muy bien, Enrique. Ese es un claro ejemplo de que existen leyes que nos rigen, pero en la ciencia las leyes cubren otras características. Por esa razón, en la ciencia, una ley es una afirmación corroborada por hechos o experimentos, y una de sus características es que se cumplirá en cualquier lugar o tiempo. Entonces, en física, una ley debe estar comprobada con experimentos y resultados y siempre será el mismo sin importar el lugar o tiempo. Así es, Enrique. El día de hoy vamos a ver las leyes del movimiento. Para eso vamos a comenzar recapitulando el tema de movimiento. Recuerdo que sabemos que algo está en movimiento cuando hay un cambio de posición. A los objetos en movimiento se les llama móviles. ¿Recuerdas cómo se les llama a los objetos que no se mueven? Los que no se mueven, ¿podrían ser inmóviles? ¿O les podemos decir objetos en reposo? Así es. Cuando los objetos tienen un cambio de posición igual a 0, es decir, no se mueven, se dice que se encuentran en estado de reposo. Teniendo en cuenta estos conceptos de reposo, movimiento, ley, debemos saber que las leyes del movimiento son 3. La primera ley de Newton, llamada también ley de inercia. La segunda ley de Newton, también llamada ley fundamental de la dinámica. La tercera ley de Newton, conocida como ley de acción y reacción. ¿Son leyes de Newton porque las propuso Isaac Newton? Así es. Isaac Newton propuso estas leyes. El día de hoy solamente estudiaremos la primera ley de Newton. Isaac Newton inventó el dinamómetro, explicó el concepto de fuerza y gracias a sus leyes se le denominó a la unidad de medida de la fuerza el Newton, abreviada con una N mayúscula. Para conocer un poco
algo más sobre el concepto de inercia, veamos el siguiente video. Todos estos objetos se están moviendo de una manera muy particular. Algunos con gran rapidez, otros se desplazan lentamente. Tan lento que su rapidez es cero. Están en reposo. Si observamos con atención, en ninguno de los casos la rapidez varía. Pero, ¿qué otra característica comparten estos objetos en movimiento? Se mueven todos en línea recta. Es decir, cada uno de estos cuerpos mantiene su estado de movimiento. La tendencia de los cuerpos a preservar dicho estado se llama inercia. De no ser por algún agente externo, todos los objetos seguirían en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme para siempre, como la nave espacial. En otras palabras, la inercia es la resistencia al cambio de estado de movimiento que presentan los cuerpos a dichos agentes externos. Galileo resumió estas ideas en el principio de inercia. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que experimente una fuerza externa. ¿Les ha pasado que cuando viajan en un vehículo y este se detiene bruscamente, fácilmente pierden el equilibrio? ¿Por qué ocurre esto? Lo que ocurre en este caso es que los pasajeros, a causa de su inercia, tienden a seguir con la velocidad que llevaban. Si la superficie del vehículo fuera de hielo y no hubiera de dónde sujetarse, tengan por seguro que los pasajeros se golpearían contra el frente del vehículo. En las pruebas de choque con automóviles, en las que se utilizan muñecos especialmente diseñados, se estudian las consecuencias que tendría un pasajero al golpearse contra la estructura del automóvil a causa de la inercia. ¿Sabías que el cinturón de seguridad tiene el propósito de protegernos e impedir que seamos expulsados del auto después de un impacto? Los primeros cinturones de seguridad fueron montados en el año de 1956 como una medida de seguridad necesaria para los conductores y pasajeros. En 1959, el ingeniero sueco Nils Bohlin inventó el cinturón de 3 puntos, que se convertiría en una norma universal para los automóviles. Hoy en día, y para minimizar los riesgos en los accidentes automovilísticos, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Newton encontró 55 años después de Galileo que los objetos con mayor masa tienen mayor inercia. Esto significa que un objeto muy masivo ofrece mayor resistencia al cambio de su movimiento que uno con menor masa. ¿Lo ven? La bicicleta con una persona adquiere mayor aceleración que la misma bicicleta con 2 personas, aun cuando la fuerza de tracción es la misma. Esto se debe a que a mayor masa, la bicicleta ofrece mayor resistencia a ser acelerada. Tiene mayor inercia. Todos los días nos podemos enfrentar a situaciones que están relacionadas con la inercia. ¿En cuáles situaciones contrarrestarías este efecto? ¿Cómo la contrarrestarías? ¿En cuáles podrías aprovecharlo? Me pareció muy interesante el video, pues puedes observar que la inercia siempre está presente en cualquier actividad que realicemos. Una bicicleta, un auto o una pelota no se moverían si no es que aplicamos una fuerza. La inercia es una propiedad que tienen los objetos de permanecer en reposo o en movimiento con velocidad constante y en línea recta. La inercia depende de la cantidad de masa que tiene un objeto. Por ejemplo, si un ferrocarril intenta detenerse abruptamente,
tardará un tiempo en hacer alto total, comparado con algún objeto que tenga menor masa. Maestra, en el video dicen que todo comenzó con las ideas de Galileo y terminó con las aportaciones de Isaac Newton. ¿Nos puede platicar algo más de ellos? Ellos fueron unos científicos muy reconocidos en su tiempo, pero para que entiendas por qué fueron tan importantes, puedes ayudarnos a leer su biografía, ya que los nombraremos frecuentemente en física. Claro que sí, maestra. Galileo Galilei, astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano nacido en Pisa, Italia, en 1564. Es reconocido por mejorar el telescopio y ser el primero en observar las manchas solares, los cráteres y montañas lunares, los satélites de Júpiter y los anillos de Saturno. Relacionó los fenómenos físicos con las matemáticas. Es considerado el padre de la ciencia moderna al considerar la experimentación como parte de la metodología científica. Aunque se tiene registro de más aportaciones realizadas por Galileo, tal vez la más importante fue que propuso que las cosas no podían explicarse solamente con la observación, sino que necesitaban ser experimentadas y comprobadas, y eso dio pie a que los demás científicos comenzaran a comprobar con experimentos sus ideas, y no solo por la lógica. Por esa razón, se le considera como padre de la ciencia. Continuemos. ¿Me puedes ayudar ahora con la biografía de Isaac Newton? Claro que sí. Isaac Newton, físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés nacido en 1643. Algunos de los aportes más importantes de este científico son las 3 leyes del movimiento, la ley de gravitación universal, desarrollo del cálculo matemático, adelantos en el mundo de la óptica, que incluyen el estudio de la descomposición de la luz blanca y la fabricación del primer telescopio reflector, la teoría corpuscular de la luz y la teoría de mareas. Como pueden darse cuenta, Isaac Newton realizó grandes aportaciones al mundo de la física. Sí, además de que la unidad de fuerza lleva su nombre, Newton. El día de hoy nos vamos a enfocar solo en una de sus aportaciones, la primera ley de Newton, también conocida como ley de inercia. Para continuar, vamos a ver el siguiente video llamado Leyes del Movimiento. El corredor de los guerreros ha tomado el balón, pero un momento. Todos están experimentando en carne propia los efectos que se explican con las leyes de Newton, incluso el propio corredor. Hay algunos jugadores en el terreno de juego, pero afortunadamente no ha habido consecuencias que lamentar. Con esta última jugada hemos llegado a la primera mitad. Regresamos después de un breve descanso para conocer quién será el ganador de este torneo juvenil de fútbol americano entre los guerreros y los azucareros. En esta escena, los jugadores de ambos equipos tienden a continuar con el movimiento que tenían, pero evidentemente, al chocar entre sí, han modificado su dirección. 2 de ellos han salido proyectados, especialmente el corredor principal. Los demás han tenido que frenar cambiando su movimiento. ¿Cómo se provoca un cambio en el movimiento de los objetos? Para que un objeto se mueva desde el reposo, hay que aplicar una fuerza. A mayor masa, se requiere una fuerza mayor para moverlo. Por el contrario, para detener o frenar un móvil con una masa grande, se requiere una gran fuerza. Cuando actúan sobre un cuerpo 2 fuerzas de la misma magnitud y dirección, pero en sentidos opuestos, se anulan. Estos y otros ejemplos se pueden explicar a partir de la primera ley de Newton que enuncia:
dicho cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Viajemos en el tiempo. Isaac Newton, científico inglés, enunció 3 leyes que predicen el comportamiento de los cuerpos en presencia de fuerzas. La primera de estas leyes había sido ya postulada por Galileo Galilei. Las observaciones que realizó Galileo con respecto al movimiento de los cuerpos dieron pie a Newton para postular que para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo se requiere de una fuerza. Newton encontró que si una fuerza actúa sobre un cuerpo, ésta le producirá una aceleración en la misma dirección y sentido que la fuerza. La magnitud de dicha aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esto es lo que conocemos como segunda ley de movimiento de Newton. Para completar su teoría, Newton enunció su tercera ley, en la cual establece que la interacción entre 2 o más cuerpos se lleva a cabo a través de pares de fuerzas. Veamos de qué se trata. Cuando nos recargamos en una pared, al mismo tiempo experimentamos una sensación de empuje de la pared. En general, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, este último ejerce al mismo tiempo una fuerza sobre el primero de igual magnitud y en sentido contrario. Este hecho es expresado en forma resumida por la tercera ley de Newton. A toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero en sentido opuesto. Las fuerzas de acción y reacción, aunque tienen igual magnitud y sentidos opuestos, no se anulan, pues actúan sobre cuerpos distintos. ¿Sabías que todas las actividades deportivas que realizamos están estrechamente relacionadas con la física? En algunos deportes, como el lanzamiento de jabalina, el atleta ejerce con el brazo una fuerza sobre el proyectil y lo acelera, desde el reposo hasta el momento en que lo suelta, tal y como lo señala la segunda ley de Newton. Y en el tiro al blanco se está expresando claramente la tercera ley de Newton, pues cuando el proyectil es disparado, el tirador experimenta en el hombro una fuerza de igual magnitud y en sentido contrario a la fuerza que expulsó la bala. Día a día estamos rodeados de objetos en movimiento. Cuando el movimiento de un objeto se ve alterado, es porque necesariamente ha experimentado una fuerza. El conocimiento de las leyes de Newton es indispensable para la comprensión de cualquier fenómeno mecánico, desde el impacto de automóviles hasta los lanzamientos de naves al espacio y los movimientos de los cuerpos celestes. Como observaron en el video, la ley de la inercia nos dice que todo cuerpo mantendrá su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Simple. Si un objeto está en movimiento o en reposo, no podrá detenerse o moverse espontáneamente. Necesita que una fuerza lo detenga o lo mueva. Recuerden que las fuerzas modifican el estado de movimiento de los objetos. Creo que sí estoy entendiendo esto. Si yo aplico una fuerza a un objeto que se encuentra en reposo, provocaré movimiento. Si el objeto se está moviendo y aplico una fuerza, puedo cambiar su dirección o frenarlo. Exacto.
aunque debemos tomar en cuenta que la fuerza siempre dependerá de la masa del objeto para poder ponerlo en movimiento o detenerlo. Pero esto se verá con más detalle cuando hablemos de la segunda ley. Para que podamos comprobar esta ley de inercia, vamos a hacer un sencillo experimento. Vamos a necesitar los siguientes materiales: un vaso o recipiente de plástico o de vidrio, una tarjeta o un pedazo de cartón o cartulina, una moneda, un carrito y una pelota. Primero pondremos el frasco en un estado de reposo. Sobre él, la tarjeta. Y sobre la tarjeta, la moneda. Ahora aplicaremos una fuerza sobre la tarjeta y veamos lo que pasa. ¿Pudieron observar? Vean de nuevo. Todos los objetos que están en la mesa se encuentran en estado de reposo, pero al aplicar una fuerza a la tarjeta, se mueve y la moneda cae al vaso. Recordemos que existe la aceleración de la gravedad que actuará sobre la moneda y por eso cae. Pero si la gravedad no estuviera presente, la moneda se quedaría en el mismo lugar. ¿Podemos ver otro ejemplo, maestra? Pero ahora donde veamos una fuerza que detiene algún objeto. Claro. Voy a aplicar una fuerza a este carrito para que avance. Eventualmente, la fuerza de fricción provoca que se detenga. La fuerza que apliqué y la fuerza de fricción son fuerzas externas. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo se mantendrá en un estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa lo cambie. Mira, en el primer experimento, la fuerza externa que provocó el movimiento de la tarjeta fue mi mano. Y en el segundo experimento, mi mano también fue la fuerza externa que provocó el cambio de reposo del carrito a movimiento. Aunque al final, la fuerza de fricción del suelo provocó que se detuviera. En conclusión, siempre son fuerzas externas las que provocan el cambio de movimiento a reposo o viceversa. ¿Esto pasa con todo lo que se mueve? Sí, por esa razón se considera una ley, pues no importa el objeto ni el lugar, tampoco el tiempo. Todo cuerpo mantendrá su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Creo que sí comprendí. Todos los objetos se mueven o se detienen por causa de una fuerza externa, ¿verdad? Afirmativo. ¿Puedo poner un ejemplo, maestra? Claro. Esta pelota se encuentra en estado de reposo porque no se mueve. Así es. Si no se mueve un objeto, se encuentra en estado de reposo. Pero para provocar un movimiento necesita una fuerza externa, que en este caso será la que aplique mi pie. Y no se detendrá hasta que otra fuerza externa lo detenga. La fricción, por ejemplo. Así es. Ahí está quieta. ¿Listos? Ahí va una fuerza externa para mover la pelota. La pelota se detuvo gracias a la fuerza externa al chocar con esa ventana. Muy bien. Creo que sí te quedó claro lo de la primera ley de Newton, también llamada ley de inercia. Sí, la verdad pienso que es muy fácil comprenderla, aunque Newton debió de haber roto muchas ventanas. Digo, he hecho muchos experimentos antes de llegar a esta conclusión para poder ponerla como ley. Así fue. Pues podemos recordar que para que se considere una ley en la ciencia, se debe cubrir con las características de que no importa dónde o cómo sea,
La ley debe cumplirse y debe comprobarse por medio de la experimentación. Sí, maestra, eso que propuso Galileo fue muy inteligente, porque imagínate creer en algo que no ha sido comprobado. Estaba muy complicado. ¿Ahora entiendes la importancia de la experimentación y la comprobación? Sí, por eso ahora trataré de experimentar y comprobar lo que aprenda para ver si es verdad o mentira. Lo que también es cierto es que necesitarás una escoba para limpiar el desastre que dejaste con la pelota. ¿Y ustedes en su casa han experimentado la primera ley de Newton, llamada también ley de inercia? Piensen dónde podrían aplicar esta ley y utilicen esos ejemplos para completar su mapa mental. Recuerden que pueden utilizar su libro de texto y, si es posible, consulten fuentes confiables de Internet. De mi parte, es todo sobre el tema. No olviden mantenerse en casa y estar informados y no jugar con la pelota dentro de casa para no romper vidrios. Inviten a su familia a ver las clases y a compartir sus propias aportaciones. Agradezco su presencia y los invito a ver la siguiente sesión donde se abordará la segunda ley del movimiento. Guarden las actividades realizadas, así como sus anotaciones y reflexiones que les servirán más adelante. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas